Siguiendo estos conceptos relacionados con la vendimia y la calidad de la uva, abordaremos el tema de cómo determinar o cómo evaluar la madurez de la uva. Ya habíamos dicho lo importante que es reflexionar acerca del criterio, que evidentemente ya se ve que puede ser variable. ¿Cuál es el criterio más adecuado para determinar la madurez de la uva? Y sin lugar a dudas, ese criterio va a ir cambiando a medida que cambie el objetivo, el fin del producto final que se está buscando conseguir. Pero evidentemente hay una madurez en la uva. Para entender qué es la madurez en la uva, tenemos que adentrarnos e introducirnos en los conceptos de madurez y en tratar de entender qué es lo que ocurre en el grano de uva durante ese periodo. Y podemos decir que el seguimiento de la madurez es extremadamente complejo, debido a la considerable cantidad de sustancias puestas en juego y a la diversidad de sus evoluciones respectivas durante la maduración. La búsqueda de la tipicidad deseada y del mejor equilibrio cualitativo asociado se basa entonces en elecciones críticas, inestables, variables, que siempre dependen del fin buscado. Podemos decir que en la uva vamos a encontrar sustancias en acumulación. Vamos a dividirla en tres grupos. Sustancias que se van acumulando, sustancias en acumulación, sustancias que se van degradando, es decir, que va disminuyendo su concentración a medida que avanza la madurez, por eso se llaman sustancias en degradación, y otras sustancias que van formando complejos. Vamos a explicar muy brevemente cada uno de estos grupos. Sustancias en acumulación. ¿Cuáles son aquellas sustancias que se van acumulando en el grano de uva? Rápidamente viene a la mente, a la memoria, el concepto de los azúcares. Ciertamente los azúcares se van acumulando a medida que va avanzando la madurez. Pero no es solo el azúcar, también se aumenta la concentración en otros compuestos, como por ejemplo compuestos minerales, el potasio. Otros compuestos como los aminoácidos, los antocianos. Los antocianos son los responsables de los colores rojos en las variedades tintas. Estos son muy importantes, por ejemplo, en la calidad de las uvas tintas, y se van acumulando. Los neotaninos, o taninos en general de la piel, son sustancias que se van acumulando en el tiempo. Los terpenos, sustancias de tipo aromáticas, muy abundantes, por ejemplo, en variedades aromáticas como los moscateles, por ejemplo, la presencia de los terpenos. Los norisoprenoides, otras sustancias que identifican, por ejemplo, los aromas de ciertas variedades tintas, como por ejemplo, muy abundantes los norisoprenoides, por ejemplo, en la variedad Syrah, pero también en otras. Pero todas estas sustancias se van acumulando en el tiempo y son de fundamental importancia. Todas influyen fuertemente en la calidad. Unas en sentido positivos, la mayoría de las que he mencionado, pero por ejemplo hay alguna como el potasio, depende de cómo se lo mire. El potasio es un mineral que es muy importante para la dieta humana, y en ese sentido es buena la acumulación del potasio. Sin embargo, este mineral luego interviene en todas las reacciones de insolubilización de los tartratos en los vinos y hace que sean más propensos a la inestabilidad tartárica, la mayor concentración de los vinos en potasio. Entonces, por ejemplo, este mineral tiene como una suerte de doble sentido, ¿no? Que se puede observar como un factor positivo o negativo dependiendo del objetivo que se esté buscando. Y lo interesante del caso es que si nosotros hiciéramos una gráfica de la concentración de los azúcares
en el tiempo, el pico de la concentración de azúcares en el tiempo no coincide con el pico de la concentración en potasio, ni tampoco en la concentración de aminoácidos. Es decir, en el tiempo, esa curva que se va proyectando en el tiempo, es diferente, tanto la curva de los azúcares como la curva de los del potasio, como la curva de concentración de aminoácidos, como la curva de concentración de antocianos. Es diferente en el tiempo. La curva de concentración de taninos, ustedes deben haber oído hablar que, por ejemplo, los aromas, la concentración de aromas en el tiempo es mayor, se produce antes la máxima concentración de aromas que, por ejemplo, la concentración de azúcares. Y mucho después la concentración de antocianos. Y mucho más tarde en el tiempo la concentración de taninos. Es conocido que para obtener vinos aromáticos se suele adelantar la cosecha. ¿Por qué? Porque la curva de concentración de aromas se adelanta en el tiempo a la concentración del resto de los compuestos. Y la concentración y los vinos que se destinan a la elaboración de vinos reservas, vinos tintos, que tienen que estar necesitan largo tiempo de maduración en barrica, luego en botella, para finalmente llegar a ser vendidos, es decir, necesitan un periodo de crianza largo, necesitan altos niveles de concentración en compuestos polifenólicos. La madurez de esas uvas para esos vinos se retrasa en el tiempo. ¿Por qué? Porque lo que se busca en esas uvas es la mayor concentración de compuestos, especialmente taninos, que son los que le van a dar la garantía de que el vino puede desafiar el tiempo. ¿A qué obedece esto? Bueno, precisamente que obedece a una cuestión de las curvas de madurez. En la curva de madurez de los compuestos tánicos, el máximo está muy atrás en el tiempo. Luego hay otras sustancias que, por el contrario, y a diferencia de las mencionadas, se van degradando en el tiempo. Y acá, por ejemplo, tenemos los ácidos orgánicos. Tanto el ácido málico como el ácido tartárico, que van disminuyendo la concentración. Es decir, esto es una curva descendente en el tiempo, ¿no? Una curva que va disminuyendo en el tiempo. Entonces partimos de una concentración de ácidos en la uva en el periodo Agraz de unos aproximadamente más o menos 20 gramos por litro de ácido, por ejemplo, ácido tartárico o ácido málico, y luego empieza a disminuir. Cuando se cosechan las uvas, bueno, la concentración de cada uno de estos ácidos obviamente que han disminuido muchísimo. Nuestro medio ácido málico en el periodo de madurez de una uva está en el orden, depende de la zona, de la variedad, etcétera, etcétera. Pero en el orden de 1 gramo, 2 gramos, 3 gramos, 4 gramos máximo. Pero partimos de 20 gramos. Lo mismo el ácido tartárico. En el momento de la cosecha, dependiendo de las particularidades del lugar y la variedad y los trabajos que se hayan realizado, habrán 4 gramos, 5 gramos, 3 gramos de ácido tartárico presentes en la uva. El resto se ha degradado en el tiempo. Va a ocurrir algo semejante, por ejemplo, con los taninos, que son herbáceos, que se van acumulando en la piel. Esos taninos herbáceos acumulados en la piel van a ir disminuyendo en el tiempo. Y van a cambiar por otro tipo de taninos más polimerizados, de mejor categoría, desde un punto de vista de la calidad, a medida que transcurre el tiempo. Algo semejante ocurre con los taninos que contiene la semilla. En esto concretamente la bibliografía dice disminuyen en el tiempo. En realidad lo que ocurre es que las semillas, no es que disminuya la concentración de tanino en la semilla, sino que la semilla se vuelve más impermeable, se vuelve como más dura, por decirlo de un modo gráfico.
Y por tanto no transmite esos taninos que tiene ocluidos, que tiene encerrados en el interior de las semillas, no son transmitidos al vino. Finalmente, el vino, podemos decir, visto desde el punto de vista del vino, en las semillas hay cada vez menos taninos que sean transmitidos al vino a medida que pase el tiempo. Ocurre lo contrario en las uvas que son cosechadas precozmente, o sea, tempranamente. Entonces, cuando la semilla es verde, bueno, tiene más posibilidad de transmitir esos taninos que en general son bastante reactivos, bastante agresivos a la saliva, por tanto bastante astringentes, dan sensaciones táctiles agresivas, de baja calidad. Hay otras sustancias que, por ejemplo, son aromáticas, como por ejemplo las metoxipiracinas, que recuerdan al famoso aroma de pimiento, van disminuyendo a medida que va transcurriendo el periodo de madurez. Disminuyen en el tiempo, disminuyen en el tiempo las metoxipiracinas. Los carotenos también son sustancias de color anaranjado, son vitaminas, van disminuyendo en el tiempo. Luego hay otro tercer grupo, entonces hemos visto dos grupos, unas sustancias que se acumulan y otras sustancias que se van degradando en el tiempo. Tercer grupo, sustancias formando complejos. Entonces, hay algunas que forman complejos, es decir, son sustancias que están son independientes y luego forman un complejo. Entonces, uno a medida que transcurre la madurez, deja de detectarlas en forma individual para detectarlas formando complejos. No es lo mismo la sustancia independiente que la sustancia formando complejo con otra. Ahí se ha producido una reacción química. Son los famosos fenómenos de glicosilación, de polimerización, de combinación. Glicosilación, polimerización, combinación. El concepto de polimerización lo tienen claro, es formar un polímero. A partir de una molécula va formando una cadena molecular, forma un polímero. La glicosilación, ¿qué es lo que es la glicosilación? Es un proceso bioquímico en donde un glúcido se adiciona a otra molécula. Un glúcido se adiciona a otra molécula y forma un nuevo compuesto. La molécula aceptora puede ser de muchos tipos. Puede ser de naturaleza proteica, de naturaleza lipídica, puede ser de naturaleza fenólica. Entonces, la glicosilación se da con proteínas, con lípidos, con compuestos fenólicos. Cuando la glicosilación se produce con un tiol, con un alcohol, al proceso se lo denomina glucosidación. Y la molécula resultante es un glucósido. Entonces, ya se obtiene una nueva sustancia. Estos compuestos de glicosidación, de glicosilación, son muy importantes, ya vamos a ver, porque se forman compuestos que después intervienen y determinan fuertemente la calidad de los productos que nosotros vamos a obtener. Podríamos decir que analizando los procesos madurativos, podemos tener como 4 situaciones diversas, analizando la madurez determinada fundamentalmente por la marcha climática que se presenta en el año, en un año dado. Esa cosa es muy habitual, normalmente al final de las vendimias, al final de las cosechas, luego ya de pasada ese periodo de estrés, de gran ansiedad, del cual ya hablamos, se suele hacer una evaluación de la cosecha, evaluando precisamente los productos obtenidos a partir de esa cosecha.
Es común en nuestro medio que por allí, por los meses de septiembre, al final del invierno, comienzo de la primavera, se hace una evaluación de los vinos obtenidos de la cosecha, cosa que está muy buena. Y esa cosecha muchas veces está determinada por la marcha climática del año. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el clima determine la calidad de la cosecha. Y efectivamente, podemos tener como situaciones tardías. ¿Qué quiere decir situaciones tardías? Que de las curvas que habíamos hablado, de estas sustancias que se van concentrando, que se van degradando en el tiempo, que se van acomplejando, que van formando complejos, polimerizando, glicosidándose, por ejemplo. Bueno, todas estas situaciones se han atrasado en el tiempo. Entonces son sustancias que son cosechas, a ese tipo de cosechas se les llama tardía. Estas cosechas tardías, en países donde que tradicionalmente se los denomina países fríos, como por ejemplo pueden ser los países donde hay viticultura en el hemisferio norte y están muy cerca o sea, tienen una latitud muy digamos, alejadas del Ecuador, muy cerca, más bien cercanas al polo. Son zonas de frías, se suele llamar frías, donde las situaciones tardías en general no son deseables, porque muchas veces las uvas no llegan a una madurez que es la tan ansiada madurez que se busca en esas uvas. Entonces, estas situaciones tardías se suelen dar, por ejemplo, en países como Alemania, en zonas altas de Suiza, en algunas zonas altas de Francia, en la zona de la Champaña. Ahora, cambio climático mediante, en la zona sur de Inglaterra, que ya se está transformando en una zona vitícola importante en el mundo. Bueno, cuando se dan esas situaciones tardías, muchas veces no se consigue la madurez buscada. En cambio, la misma situación tardía en países cálidos, calientes, como son, por ejemplo, los países dedicados a la viticultura en el hemisferio sur, Chile, Argentina, Australia, Sudáfrica, esas situaciones tardías pueden ser muy interesantes, porque da el tiempo necesario para la cosecha con uva con un nivel de madurez muy adecuado, niveles de acidez muy adecuados, niveles de concentración de aromas muy adecuados. Todo lo que es malo para unos es bueno para otros. Situaciones tardías. Entonces, un concepto que es importante guardarlo en la cabeza, porque dependiendo en qué parte del mundo estemos elaborando vino, una situación tardía se transforma en algo bueno para unos y malos para otros. Bien, situaciones precoces son las contrarias a las situaciones tardías. Las situaciones precoces son aquellas situaciones donde se adelantan todas estas transformaciones que se producen, que acabamos de describir. En general, en las situaciones precoces es cuando hace mucho calor, entonces se producen caídas importantes de la acidez, aumentos del pH. Se suelen dar esas situaciones precoces en general en lugares donde, repito, hay altas temperaturas y sequías. Entonces, en las zonas húmedas, cuando se suele dar estas situaciones precoces de sequía, el concepto de sequía para una zona húmeda es bueno. Ahora, el concepto de sequía para una zona desértica como la nuestra es una catástrofe. Entonces, bueno, depende del lugar en donde estemos observando, del punto de vista desde donde estemos observando esta situación. Pero es normal que se den situaciones precoces, muchas veces en la cosecha. La cosecha se adelanta, se suele decir. Después hay situaciones alternantes. Por ejemplo, este año, para la provincia de Mendoza en particular, es un año donde ha habido situaciones alternantes. Venía la cosecha en condiciones en general bastante interesantes, muy buenas, durante el mes de febrero, con sobre todo una acumulación de noches frescas más bajas de las habituales,
en una zona desértica, en una zona calurosa, con mucha heliofanía, es decir, mucho sol, pero habíamos tenido noches muy frescas, entonces se presentaba la cosecha como realmente muy prometedora. Porque además eran en estación seca, es decir, no había habido las lluvias típicas de la estación estival en Mendoza. Y sin embargo, luego eso cambió de estación seca por una estación húmeda y empezó a comprometer la calidad de la uva. Entonces ocurrió en Mendoza un poco de alternancia, donde las situaciones no se mantuvieron en el tiempo. Pasó de una situación muy buena a una situación ya regular y preocupante en la parte final de la vendimia, situaciones de tipo alternativas. Donde, bueno, ahí es más difícil saber en dónde estamos. Lo que siempre hay que tratar de buscar es el equilibrio óptimo entre los distintos componentes. Especialmente siempre hay que mirar la concentración de azúcar, de ácidos, de aromas, de compuestos polifenólicos y de algún otro compuesto que, por la razón que sea, es de importancia para la obtención del producto que estamos buscando. Y por último, hay un cuarto grupo de zonas vitivinícolas en donde se suelen dar las situaciones que se denominan armónicas, que es el caso ideal, donde la marcha climática se presenta en óptimas condiciones, donde hay equilibrio entre los constituyentes de la uva, hay un buen nivel de concentración de ácidos, de compuestos polifenólicos, de aromas, de azúcares, de minerales, de nutrientes presentes en la uva. Es la condición ideal. Y normalmente, a partir de estas situaciones armónicas, se obtienen grandes vinos, porque a partir de allí, bueno, a partir de una muy buena materia prima, es esperable que se obtengan grandes vinos. Ciertamente estas situaciones armónicas no se dan siempre, pero no hay zona vitivinícola mundial que se precie de ser una muy buena zona vitivinícola que no se presenten estas situaciones armónicas de las que estoy hablando con algún grado de regularidad. Cuando a una zona vitivinícola no se presenta nunca una situación armónica, bueno, a esa zona habría que quitarle el cartel de buena zona vitivinícola. Porque si nunca tiene una situación armónica, bueno, es muy difícil que en esa zona vitivinícola se obtengan buenos vinos, porque el clima no acompaña. Luego, entonces, esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de evaluar y abordar los distintos criterios de madurez, y habla ahora de cuando uno está evaluando los valores de la madurez de un viñedo o de varios viñedos en un año determinado, bueno, tiene que también tener en cuenta que no todo depende del hombre, sino muchas veces hay situaciones que dependen más del clima que del hombre y que determinan la calidad de la vendimia. De todas maneras, el hombre tiene la capacidad de clasificar y seleccionar las vendimias, aún en épocas o en situaciones muy difíciles, de años que no han sido muy benignos. Bueno, aún en esas situaciones, un buen enólogo puede sacar un buen vino porque tiene la capacidad de clasificar y seleccionar la vendimia. ¿A qué se refiere con la capacidad de seleccionar? Bueno, puede ser que un año se haya presentado con características adversas, pero si uno es capaz y tiene las herramientas y la posibilidad de hacerlo, y lo hace, de clasificar la vendimia, separarla, elegirla en función de la calidad, al menos una parte de ella sí puede conseguir niveles de calidad muy altos, ¿no? Y bueno, y esto es muy importante porque esto sí depende del hombre. Y cuando estamos hablando de selección, ¿de qué estamos hablando? Miren, la selección no es solamente la cinta de selección que está antes de la despalidadora
o después de la despalilladora, o antes y después de la despalilladora. Eso es verdad, es una cinta de selección, pero mucho más interesante es todavía la selección que se hace en el viñedo. Uno puede decir, bueno, para este tipo de vino vamos a cosechar este viñedo. Y solamente voy a cosechar las uvas que están del lado este y no las del oeste, porque en las del oeste el sol ha quemado la uva. Entonces, esas las voy a destinar a otro fin. Las del este, en cambio, que no están quemadas por el sol y tienen mejores condiciones, las voy a destinar a otro fin. Y lo mismo puede pasar en un parral. Bueno, voy a sacar las del sur, y no las del costado sur y no las del costado norte. En cada planta. O se va a hacer una selección, es decir, tenemos un viñedo sobreproductivo de Malbec y se va a pasar, se va a hacer una cosecha por pasadas. En donde en una primera pasada se va a sacar uva para rosé, para elaborar un vino rosé. En una segunda pasada para elaborar un vino Malbec calidad media. Y finalmente una tercera pasada para elaborar un Malbec reserva de muy buena categoría. Esa selección que se realiza en el viñedo, me dirán que es difícil de hacer, que estoy totalmente de acuerdo, pero no es imposible. Lo mismo se puede hacer en la selección de parcelas. Bueno, hay una situación catastrófica en un lugar dado, pero existe una parcela que, por la diferente razón, tiene buena calidad. Entonces, esta parcela se va a destinar para este fin, para el vino de mayor calidad que se necesite hacer. Entonces, selecciona una parcela. En fin, los criterios de selección son muy variados. También, finalmente, se puede hacer una selección en la cinta, con una cinta de transporte, después de la recepción o inmediatamente en la recepción de la uva en la bodega, y en función de esto uno va en una cinta de selección, va clasificando la uva y a una la destina con un fin y a otra, porque nada se tira, se destina a otro fin. Criterio de selección, donde la inteligencia del hombre influye positivamente para conseguir un fin determinado. La selección muchas veces depende, puede ser compatible con una selección mecánica, especialmente con los sistemas de selección que están imponiéndose ahora en el mundo, sistemas de selección de la vendimia, donde se realiza una selección de un modo mecánico, de un modo óptico, con cintas de selección específicas. Hay mucho desarrollo ahora en el mundo y eso también contribuye positivamente a la calidad del producto que se está elaborando. Hago un cierre, podríamos hablar mucho más de selección. Vamos a hablar un poquito de qué criterios podemos tener a la hora de evaluar la madurez en un fruto determinado, en este caso la uva. Bueno, podemos tener un criterio, los criterios de calidad de la vendimia pueden ser establecidos a partir de la evolución de ciertos constituyentes, siendo los más discriminantes, o sea, aquellos que nos ayudan a diferenciar mejor las calidades de la uva, aquellos que reflejan mejor las aptitudes de un fruto. Entonces podemos hablar de dinámica de maduración y nivel de madurez. Podemos hablar de características químicas del fruto. La diferencia entre lo primero y lo segundo es que en el primer aspecto, cuando hablamos de la dinámica de la madurez, estamos hablando del movimiento, de cómo van variando en el tiempo los distintos compuestos. Cuando hablamos de características químicas del fruto, vamos a analizar un aspecto específico, la acidez, el azúcar, etcétera, los compuestos polifenólicos. Cuando hablamos de las características físicas del fruto, estamos hablando de el grano está entero, el grano está roto. Por ejemplo, este criterio
de las características físicas es muy válido cuando ha habido algún cataclismo, se cayó granizo. Entonces, ¿cuál es el criterio de calidad? Y, por ejemplo, un criterio de calidad es separar la uva que está afectada por el granizo de la que no lo está. Obviamente, la que no lo está tiene mejor condición que la que está afectada. Ahí tenemos criterios de diferenciación de la calidad de la vendimia por un aspecto físico, la uva entera o uva rota. Podemos seguir indicadores de desarrollo o indicadores de estrés, ya vamos a ver. Podemos ir al viñedo y podemos ver que en el viñedo hay indicadores de estrés, hay ciertos aspectos del viñedo que nos indican que el viñedo se está estresando. Eso puede ser bueno o malo, depende de qué es lo que se esté buscando. Hay indicadores de desarrollo, la planta está creciendo y eso puede ser bueno o malo, como recién ya algo adelanté. Cuando la planta está creciendo en el periodo vegetativo de la primavera es algo muy bueno y buscado. Indicador de desarrollo. Cuando ha dejado de crecer en el periodo de envero y madurez, también es bueno. Ahora, si ocurre lo contrario, es muy malo. Si estamos en la época del periodo verde, a gras, donde la uva está verde totalmente, donde está floreciendo, las flores se acaba de fecundar, cuando el grano está creciendo, se está produciendo el periodo de multiplicación celular, allí la planta tiene que crecer. Si no crece, es un problema, que luego va a influir negativamente en la calidad. Si ahí hay indicadores de estrés, ya ahí se enciende una luz roja. Eso no es buscado, no es algo bueno. En cambio, si al final de la madurez, al final del periodo de madurez, hay ciertos indicadores de estrés, esto puede dar una idea de que la calidad de la uva es buena, porque la planta ha dejado de crecer y en cambio está madurando la semilla, por tanto es muy probable que el fruto tenga características muy buenas en términos para obtener vinos de alta calidad. Bueno, hemos hablado de 4 indicadores de madurez, 4 aspectos distintos que podemos direccionar el estudio de la calidad. A estos 4 aspectos conviene añadir 2 características que son también muy importantes. Uno es la identidad de la cepa, la tipicidad, la finura. Es elemental decirlo, pero hay que decirlo. Si uno quiere elaborar un buen Malbec, es importante que vaya al viñedo y encuentre plantas que son de Malbec. Por mencionar una variedad, cualquiera sea la variedad, que uno vaya al viñedo y pueda identificar. Hay criterios ampelográficos para poder identificar, individualizar la variedad. Porque evidentemente no se puede hacer un buen Malbec si no contamos con uva que sea de esa variedad, tipicidad. Luego, dentro de una misma variedad hay distintos clones que representan un cierto grado de finura, es decir, dentro de los distintos clones de Malbec hay unos que son mejores que otros. Hay unos que son más productivos, otros que son menos productivos y hay algunos que son, bueno, en términos de calidad, distintos. Si lo que se está buscando es un Malbec muy productivo, pues entonces habrá que fijarse en aquellos clones que sean productivos, porque lo que se busca es volumen. Si lo que se está buscando es un Malbec, para seguir con esa misma variedad, que sea excelso en sus características organolépticas, un vino muy concentrado, muy interesante, muy aromático, etcétera, etcétera, con mucho color, etcétera, etcétera, bueno, entonces habrá que buscar aquellos clones que den una producción más equilibrada. Depende un poco, entonces, del fin que se esté buscando. Si estamos haciendo uva para mosto, pues entonces lo que habrá que buscar son un cierto grupo de variedades que concentran gran cantidad de azúcar y lo pueden hacer con un estado sanitario óptimo, es decir, que la variedad no es sensible a botrytis, por ejemplo, o poco sensible a botrytis, por tanto puede llegar a la madurez sana, es muy productiva,
cosa que es bueno para ese tipo de fin, que es blanca si quiere hacer mosto blanco, entonces no mancha el color del mosto, entonces el mosto siempre aparece blanco, sin rastros de antocianos, colores que van a interferir en el color del mosto concentrado. Y si es tinto, con una alta concentración de antocianos, por ejemplo, la mayor cantidad posible de antocianos. ¿Por qué? Porque en esos mostos se busca una alta concentración de pigmentos rojos, mostos concentrados de color rojo. Bueno, distintos criterios: tipicidad, finura, etc. Identidad de la cepa. Ahí estamos hablando de la identidad de la cepa. Y por último, otro criterio no menos importante es el estado sanitario de la planta y la integridad de los frutos, de las hojas. Fíjense cuántas variables ya hemos analizado, ¿no? El estado sanitario de la planta, es decir, una planta que está sana produce un buen fruto, una planta que está enferma no va a producir buen fruto. Por lo menos no lo va, es probablemente que un año por accidente, cuando comienza la enfermedad, da un buen fruto. Un año, pero en los años sucesivos lo más probable es que no lo haga. Finalmente puede ser que esa planta termine desapareciendo, se seque y tengamos en el viñedo una planta menos o miles de plantas de menos. Y si no hay planta, luego no hay cosecha. Estado sanitario de la planta. Integridad de los frutos, frutos enteros, frutos no enteros, frutos sanos, frutos enfermos. Afectado por lobesia botrana, afectado por botrytis, afectado por mildium, afectado por oidium, distintos tipos de enfermedades, ya las veremos en su debido momento, pero uva sana o uva enferma. Obviamente que uva sana, para hacer un buen vino necesitamos uva sana. Sanidad de la hoja, uno puede decir, bueno, y a nosotros los enólogos, ¿qué nos interesa la sanidad de la hoja? Es muy importante la sanidad de la hoja en un viñedo, porque acabamos de decir no hace mucho tiempo que los compuestos, la fotosíntesis se realiza en la hoja, como ustedes ya saben, y los compuestos los elabora, por decirlo de un modo gráfico, la hoja, para luego acumularlos en distintos órganos de la planta, entre ellos el grano de uva. Si la planta no tiene hojas sanas, difícilmente logrará el objetivo de sintetizar esos compuestos y acumularlos donde los tiene que acumular. Por tanto, va a comprometer la calidad de la vendimia. Entonces, estado sanitario de la planta, de la uva, de las hojas. Vamos ahora un poquito más adelante y vamos a hablar de la dinámica de la madurez. Es decir, cómo al hablar de dinámica estamos hablando de movimiento, y ya hemos visto que hay sustancias que se van acumulando, hay sustancias que van disminuyendo. Bueno, ¿qué es conveniente? Bueno, es muy importante prestar por lo menos atención a estos 6 parámetros que vamos a mencionar, como mínimo, por lo menos a mirar estos parámetros. Una curva que es importante evaluar es la curva de acumulación del azúcar. Curva de acumulación del azúcar. Es muy importante, ya hemos visto que es una curva que es ascendente en el tiempo para luego permanecer amesetada, y finalmente en el periodo de sobremadurez se produce nuevamente un ascenso de la concentración de azúcar. Esto no quiere decir que en el periodo de sobremadurez haya síntesis de azúcar. El azúcar se sintetiza primero. Lo que ocurre es que hacia el final de la madurez, si hay deshidratación del grano de uva, bueno, el grano de uva pierde agua y el azúcar se mantiene. Por tanto, puede ser que debido a esto haya una sobreconcentración de azúcar. No porque haya habido mayor síntesis de azúcar o una síntesis adicional de azúcar por parte de la planta, sino por el contrario, lo que ha habido es una pérdida de agua y por tanto produce una concentración, un aumento de la concentración relativa del azúcar.
Bueno, esa curva de concentración del azúcar a la hora de evaluar la madurez es muy interesante, muy importante mirarla, observarla, seguir. ¿Cómo se sigue? Bueno, uno va determinando la concentración del azúcar de una variedad en un viñedo dado en el tiempo y va armando una curva, la va siguiendo. Disminución de la acidez. Habíamos dicho que hay ácidos que los ácidos orgánicos van disminuyendo a medida que avanza la madurez. El ácido málico, fundamentalmente, el ácido tartárico en segundo lugar. Y por el contrario, hay otros componentes como el potasio que van incrementándose. Es un mineral que la planta va absorbiendo del suelo a través de la raíz y va concentrando en distintos órganos de la planta, entre ellos el grano. Este potasio tiene una... ¿Por qué lo ponemos al lado de los ácidos? Porque tiene una relación muy importante con los ácidos, porque los va a salificar. Se va a combinar el potasio con los ácidos orgánicos y va a formar tartratos, malatos. Si se combina con el ácido tartárico, forma tartratos. Si se combina con el ácido málico, forma malatos. Y el ácido, estos dos ácidos orgánicos tienen dos funciones ácidas, con dos índices de disociación distintos, obviamente, para cada una de las funciones ácidas. Bueno, el potasio se puede ir salificando con una de estas dos, puede salificar estas funciones ácidas y va formando, como ya dije, tartrato de potasio, malato de potasio, y los ácidos dejan de cumplir la función de ácidos para pasar a sal. Sales que son, en el caso del ácido tartárico, insolubles, luego precipitan en forma de tartrato, bitartrato de potasio, tartrato doble de ácido de sodio y potasio, tartrato de calcio, bueno, lo cual hace que en los vinos tengamos que realizar un tratamiento específico para evitar la quebradura tartárica. Ya lo verán en enología 2. Pero bueno, nuestros suelos, los suelos del cono sur especialmente en particular los de Mendoza, son muy ricos en potasio. Por tanto, es un aspecto a tener en cuenta. Si van a elaborar vinos en otras partes del mundo, verán que hay suelos donde tienen concentraciones de potasio, pero muy inferior a los nuestros, cosa que también hay que prestar atención, porque esto hace que, por ejemplo, los vinos sean menos ácidos, o los pocos ácidos que están presentes sean muy activos, por tanto, sean vinos de pH muy bajos. Entonces es muy importante, muy interesante tener en cuenta. Bueno, otro aspecto a tener en cuenta, el crecimiento del volumen. ¿De volumen de quién? Del grano de uva. El calibre del grano de uva va aumentando en el tiempo. Cuando cuaja va aumentando, tiene un tamaño de un granito de pimienta, va aumentando de tamaño. Va aumentando de tamaño al principio por multiplicación celular. Ahí las células van creciendo, se van multiplicando. Luego, cuando llega a tamaño de arveja, empieza a crecer. Hay un crecimiento, ya no multiplicación de células, sino las que están van creciendo y va aumentando de tamaño. Lo ideal es que luego de que alcance el tamaño máximo, cerca del periodo de envero, o inmediatamente después, no siga creciendo, porque si sigue creciendo se produce una apertura, ruptura de la piel, y allí aparecen las enfermedades. Aparece como una llaga y aparecen las enfermedades de la vid, que también ya veremos algo, pero les adelanto que la enfermedad que inmediatamente aparece cuando se rompe el grano es Botrytis cinerea, la podredumbre. Finalmente, la hidrólisis de ciertos constituyentes. También es muy importante ese aspecto de la madurez. ¿Cuáles son esos constituyentes? Por ejemplo, algunos polisacáridos. Por ejemplo, especialmente aquellos polisacáridos que tienen que ver con la estructura del grano de uva, ¿no? La estructura. Han visto que a medida que va madurando la uva, se va reblandeciendo, porque verde es muy dura.
Bueno, ¿eso debido a qué es? Bueno, pues se produce una degradación de las pectinas naturales, que están presentes en la uva y eso hace que se vaya reblandeciendo. Esto es muy importante porque facilita el prensado, facilita el desgarramiento del grano del escobajo. Es muy importante esto en la despalilladora, pero también si se va a hacer una cosecha mecánica, es muy importante porque si el grano está fuertemente adherido al pincel, no se desprende de él y por tanto la máquina pasa y no lo puede desprender, por tanto no lo cosecha. También hay un cambio en las semillas, pero es contrario. En vez de reblandecerse, se van esclerosando, es decir, se van volviendo más duras, más frágiles también. Se van produciendo un proceso de lignificación, van poniendo de un color más marrón las semillas. Traten de verlo o prestar atención a este aspecto que les voy a decir. Cuando se prensan uvas blancas, y uno observa, sobre todo en las prensas neumáticas que tienen un movimiento circular, especialmente cuando van a eliminar el orujo ya agotado luego del terminado el prensado, las semillas están dentro del ollejo, no se desprenden del ollejo. Si uno agarra ese ollejo y la separa con las manos, observa que la semilla es más o menos, no es del todo de color marrón, depende del grado de madurez, y está adherida a a la pulpa. Uno puede observar restos de la pulpa, más o menos adherida a la pulpa, más o menos prendida todavía al ollejo. En uva blanca, especialmente en aquellas uvas blancas, por ejemplo, de los vinos base de champán, base espumante. Sin embargo, cuando se están elaborando vinos tintos, la semilla está completamente desprendida del grano, es completamente de color marrón, es brillante. ¿Por qué? Porque se ha producido ese proceso de lignificación, de esclerosamiento, está recubierta como de una película de tipo lipídica, son brillantes. Esto es lo que decía, ¿no? A la semilla la hace más impermeable y por tanto los taninos que contiene la semilla son más difíciles de difundir en el vino, cosa que es muy bueno, porque esos son taninos muy reactivos, ya lo he comentado un par de veces. Quedan por comentar dos aspectos más de la dinámica de la madurez. Un quinto aspecto es la acumulación de los taninos y los antocianos. Ya dijimos que los taninos se van acumulando en el tiempo más tarde que los antocianos, y a su vez taninos y antocianos más tarde que el azúcar, y el azúcar más tarde que los aromas. Es como hay una secuencia, ¿no? Primero está el pico de concentración de aroma, después el de azúcar, después el de antocianos, después el de tanino. Después cada variedad tiene sus particularidades. Pero más o menos esta regla es general. Bueno, estos aspectos son muy importantes, especialmente, como dije, en las variedades rojas, en las variedades que vamos a obtener, que van a ser utilizadas para elaborar vinos tintos, reservas. Y por último, la biosíntesis, el sexto y último, la biosíntesis de precursores aromáticos y de aromas. No es lo mismo precursores aromáticos que aromas. Ya después más adelante explicaremos, pero muy brevemente. Las moléculas aromáticas se percibe el aroma inmediatamente. Las uvas moscateles tienen un aroma característico. Las malvasías, los torrontés, en nuestro torrontés riojano, tienen un aroma característico que se percibe con solo caminar por el viñedo, no hace falta ni comer un grano. Porque esos son moléculas aromáticas que están presentes en la uva. Los precursores aromáticos son moléculas que luego de un proceso complejo que se da durante la fermentación, son revelados, es decir, son moléculas que se van a transformar en moléculas aromáticas luego de la fermentación o durante la fermentación. Son moléculas que están glicosiladas,
es decir, unidas a otras moléculas. Y para ser aromáticas necesitan ser separadas de esas moléculas. Muchas veces son las moléculas de azúcar. Esos se denominan precursores aromáticos. A los aromas se los denomina, se los coloca dentro de un grupo, primarios, aromas primarios, típicos de la variedad. Luego están los aromas secundarios que surgen de la revelación de los precursores aromáticos. O sea, son moléculas aromáticas que surgen a partir de los precursores. Un resumen de lo que hemos dicho es esto. Fíjense que hemos hablado de la acumulación de azúcar y lo primero que hablamos fue de esto y de la disminución de la acidez, como de la acumulación de potasio. Estos procesos se producen en la pulpa. ¿Estos dónde se da? En la pulpa. La concentración de azúcar, disminución de los ácidos, acumulación de potasio. Esto se da en la pulpa. Los dos últimos que vimos, la acumulación de los taninos y los antocianos, la biosíntesis de los precursores aromáticos se da en el ollejo, en las células que están inmediatamente por debajo de la piel. Entonces, podríamos decir que los taninos, los antocianos, los precursores aromáticos son periféricos, son los que se dan en las periferias de la uva, en la parte periférica, pegadas a la piel. La acumulación de azúcar, los ácidos, el potasio, se dan en la pulpa, son centrales. Es muy importante porque esto después, este criterio es fundamental porque determina el modo de elaborar los vinos. Por eso, para elaborar los vinos tintos se ocupan las pieles, porque ahí están los antocianos, los taninos. Por eso, para obtener vinos aromáticos se hacen maceraciones peliculares, donde se pone en contacto el mosto con el ollejo. ¿Por qué? Porque es allí precisamente donde encontramos los aromas. Ahí hay que ir a buscarlo. Ahora, fíjense lo importante de estos aspectos que acabamos de ver, porque determina el sistema de elaboración, cosa que vamos a ver en clases sucesivas.